Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Un nuevo hispano entre Asia y Portugal es el título de este libro que, resulta de una historia poco común. A mí me pareció una historia fascinante y le invito para que nos acompañe. El doctor Armando Hernández Suberville, historiador del Colegio de San Luis, es el autor y nos va a estar contando qué fue lo que encontró, cómo un mexicano que nace justamente en la Ciudad de México anda por el mundo y va a dar a Filipinas, a la India, a Portugal, en fin, acompáñenos para ir descubriendo algunos de los episodios de la vida de este personaje, Pedro de Medina. Comenzamos, bienvenidos. Armando Hernández Suberville es doctor en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sus líneas de investigación son Historia Económica y Política, siglos XVIII a XX, Historia Social y Cultural. Dentro de sus publicaciones se encuentran Sueños de papel y sillar, proyectos monumentales para San Luis Potosí durante el Porfiriato, y su más reciente libro titulado Un nuevo hispano entre Asia y Portugal. A finales del 2021 obtuvo el Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. Actualmente es investigador, profesor en el programa de Historia y secretario académico del Colegio de San Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Hoy vamos a platicar con el doctor Armando Hernández Suberville porque nos va a contar la historia de Pedro de Medina. Y la verdad es que no se la pueden perder. Es una historia fascinante porque nos remonta a varios siglos atrás, cuando la sociedad era otra y en donde las historias con las que nos vamos a encontrar no eran tan comunes. Así que pues acompáñenos y lo vamos a saludar con mucho gusto. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Leida, por la invitación a tu programa. Bueno, pues hoy vamos a platicar de este libro, Un nuevo hispano entre Asia y Portugal. Platícanos a grandes rasgos de qué va para que poco a poco nos vayas llevando cómo diste con esta historia, cómo te encontraste, qué andabas buscando, pero al final creo que el final fue diferente, ¿no? Sí, así es. Si quieres empezamos por ahí. De hecho, este es un trabajo que empecé a realizar por ahí de 2013, o sea que ya tiene, pues que serán cerca de 8 o 9 años. Salió a finales del año pasado, 2021, entonces 8 años de investigación, de construcción, y obedeció en realidad a una búsqueda que estaba haciendo en el archivo de la Torre do Tombo, en el archivo general de la Nación de Portugal, porque lo que estaba buscando era la relación que existe entre portugueses, los portugueses y San Luis Potosí. O sea, sí hubo portugueses acá en San Luis. Muchos, a principios finales más bien del siglo XVI, que se da la fundación de San Luis Potosí, que está este boom minero, empieza a llegar gente de todos lados. Tenemos registro de gente de Portugal, de Grecia, italianos, holandeses, en fin. Gente que se está acercando pues a la riqueza, ¿no? Al llamado de la plata, como algunos autores han definido. Entonces a mí lo que me interesaba era establecer estas relaciones, porque las redes que establecen los portugueses son redes muy complejas. Los portugueses buscan dos cosas: uno, trabajar en la minería, ser a final de cuentas dueños de minas, pero sobre todo son negreros, es decir, comercian con esclavos. Entonces los portugueses establecen líneas de acción y contacto, redes complejas de comercio con la Ciudad de México, con Veracruz, con el Caribe, se extienden hasta África y por supuesto hasta Portugal. Entonces, ¿llegaban por Veracruz o Acapulco? Llegaban, era la ruta comercial, era Portugal, África, por supuesto, donde hacían pues la captura de esclavos y se vendían en los mercados caribeños y también se vendían en México, por supuesto, entraban vía Veracruz. Entonces yo estaba buscando un poquito eso
Y fíjate que hay muchos portugueses que son judíos conversos, es decir, de profesión de fe judía y que terminan convirtiéndose al catolicismo. Entonces, ¿por conveniencia? sí, muchas Porque veces, y llegaban la a una mayoría de las tierra veces, católica. la mayoría de las veces por conveniencia. En Portugal hay una laxitud, hay una suerte de Flexibilidad. flexibilidad y no querer ver o hacerse de la vista gorda, para ponerlo en términos muy, muy coloquiales. Entonces dije, bueno, voy a buscar en el ramo de Inquisición, porque en el ramo de Inquisición siempre sale alguien. Y con la sorpresa de que me encontré un novohispano. Y este novohispano era Pedro de Medina, nada más y nada menos. Por eso el título del libro es Un novohispano entre Asia y Portugal, porque el documento pues tiene esa característica geográfica. Este libro, Un novohispano entre Asia y Portugal, sodomía y movilidad, desde un proceso inquisitorial del siglo XVII. ¿Qué significa? Que estabas revisando los archivos de la Santa Inquisición y de pronto te encontraste con esta historia de Pedro de Medina, en donde hay una historia, digamos, poco común. ¿Por qué es poco común? Cuéntanos. Mira, me encuentro con este caso. Es poco común en términos documentales que se conserven y que hayan llegado hasta nuestros días. No es poco común por el delito que se persigue. O sea, ahí lo que yo me encuentro es un documento que al empezar a leerlo me doy cuenta que tiene muchas oportunidades, porque se trata de un novohispano que está siendo juzgado en el Santo Oficio, en la Santa Inquisición, en Lisboa. Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo un novohispano juzgado? Novohispano significa que era original natural, de América. natural de Nueva España. Nacido en Nueva España. Un mexicano. A final de cuentas. Entonces, ¿qué está siendo juzgado en Lisboa? Y al pasar las hojas, al pasar los folios de este documento, pues me doy cuenta que se trata de un personaje que está siendo acusado por el delito de sodomía. Es decir, tener cópula con otro hombre. Y entonces, digo, bueno, pues, ¿será en Portugal? ¿Cómo vamos a seguir leyendo? No, resulta que hay una historia complejísima que nos lleva hasta Filipinas y nos permite hacer un recorrido a la inversa, por supuesto, interesantísimo de este personaje. Tú llegaste, digamos, en términos de los archivos, primero al final de la historia y la fuiste reconstruyendo con esta investigación. Que por cierto, este libro está disponible en la librería del Colson. Déjenme hacer el gol completo. Ya lo vamos a presentar en el tercer bloque, el book trailer, donde les adelantamos un poco más de este texto. Y que bueno, pues la verdad es que está muy ligero de leer. Yo comentaba antes del programa con el doctor Armando Hernández Suberville sobre esta interesante forma de escribirlo, porque lo estás narrando. Sí es un libro académico basado en ciencia, pues, pero está muy sabrosamente escrito, como una especie de historia que nos vas contando, en donde tu protagonista justamente es Pedro de Medina. ¿Te encariñaste con el personaje? ¿Qué fuiste descubriendo? ¿Sufrió mucho, no? Pues mira, fíjate que más que encariñarme, que no deja de pasar la idea, porque todos los que terminamos haciendo historia, te encariñas del monumento, del proceso, del personaje. Siempre hay un involucramiento, pero no debes de perder de vista tu perspectiva de investigador, la distancia objetiva que debes de mantener. Pero en el caso de Medina, pues yo lo que iba descubriendo era un personaje que sabía moverse muy bien en aguas turbias, digamos, ¿no? Las aguas turbias de su condición como soldado, y ahorita si quieres abundamos en los otros bloques, su condición de esclavo, su condición de prisionero, su condición de acusado. Entonces es un hombre que va sobreviviendo. O sea, lo interesante es eso, ¿verdad? Cómo un hombre que está bajo tantas circunstancias adversas se las va ingeniando para sobrevivir, ¿no? Entonces creí justo que más que hacer un relato académico seco, muy positivista, digamos,
darle un poquito voz a los personajes y ponerme a dialogar con ellos. No está construido como una novela, por supuesto, pero hay un personaje central que nos va contando una historia. Y yo lo que traté es de ir dialogando con ese personaje, haciendo preguntas y haciéndome a su vez preguntas, ¿no? Para entender la complejidad de este ser imbuido en esta situación. Y pues por supuesto basado en lo que es la microhistoria, esta teoría y metodología también ya de la historia, que Carlo Ginzburg, italiano que escribió El queso y los gusanos, pues puso sobre la mesa y que nos permite hacer esas historias a partir de una suerte de método indiciario, buscar los indicios, ¿no? Este libro, bueno, pues les recomiendo que se queden con nosotros porque en los próximos bloques vamos a platicar un poco más. Ya vieron este anticipo, ¿no? De la historia de Pedro de Medina, que fue, ya como nos decía el doctor Armando Hernández, soldado, esclavo, acusado, viajero, homosexual en el siglo XVII. Entonces, imagínense pues todo los hallazgos que tiene este libro, que está pequeñito, pero muy interesante, con una... yo lo que siempre he defendido de la historia, ¿no? Que nos permite, a través de estas investigaciones que hacen los expertos, los historiadores, adentrarnos en este pasaje, en este momento histórico determinado, cómo vivían en el siglo XVII las personas en sus relaciones sociales, personales, amorosas, económicas, en fin. Y creo que este es un muy buen retrato que vamos a tratar de seguir compartiendo con todos ustedes. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir charlando con nuestro invitado de hoy acerca de este libro, Un Novo Hispano entre Asia y Portugal. Ya volvemos. Estamos de regreso y estamos charlando con el doctor Armando Hernández Suberville, historiador aquí en el Colegio de San Luis, y quien nos está platicando de la historia de un novo hispano entre Asia y Portugal. Y bueno, entonces estabas en Portugal revisando archivos, te encontraste con esta historia en donde sí se retrata de algún modo cómo se vivía en el siglo XVII. Sí, yo creo que lo expones muy bien, Lidia. A final de cuentas, lo que permite un documento como este es generar una pequeña ventana, ¿no? Una ventana para que te asomes a una vida complejísima en el siglo XVII. Y esta parte es interesante. Mira, últimamente se están rescatando mucho encontrar a partir de documentos que tienen un carácter judicial, como es un proceso inquisitorial, encontrar historias. La historia del outsider, ¿no? La historia de aquel que de otra forma no hubiéramos conocido. Es decir, aquellos personajes que no dejan más huellas que las pocas que nos arrojan un documento como este. Y a partir de ahí buscar indicios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pedro de Medina, a través del documento pude dar con el acta bautismal, ¿no? En el sagrario de la Ciudad de México, dar con los personajes que lo bautizan, darme cuenta que forma parte de una comunidad portuguesa y que, bueno, a final de cuentas puedo empezar a rescatar, ¿no? Más datos de este hombre. Y te decía que la construcción del libro lo que buscaba era precisamente eso, o sea, darle al lector la oportunidad de asomarse a ese mundo. No quise extender o hacer un libro muy, muy amplio. Te decía en el bloque anterior que me ha tomado 8 años construirlo. Pareciera pírrico, ¿no? Muy breve el resultado. Es un libro de 180 páginas. Pero justamente lo que quería era eso, ¿no? Que el lector entrara de lleno en una vida, se imbuyera en un proceso y se asomara por un instante de forma muy ágil, ¿no? Y pues, lo intenté así, de forma también muy simple, comprender este mundo. Por eso el subtítulo habla de movilidad. Que se va moviendo el personaje impresionantemente. Es que es eso justamente, es una ventana en donde nos permite asomarnos
a través de la vida de una persona, porque no es un personaje ficticio, es una persona que existió, que nació en México, que está su registro de bautismo, es decir, está basado, como diríamos ahora en las películas o en los libros, en hechos reales, y que efectivamente nos permite ir viendo cómo era la vida en el siglo XVII desde la óptica de Pedro de Medina. Y esto de la movilidad, a mí me resulta también muy interesante el hecho de que nace en la Ciudad de México, pero acaba dando una vuelta al mundo, literalmente. Prácticamente. Y fíjate que esto también es bien interesante. En los procesos históricos nos asomamos siempre a los grandes hechos, ¿no? Pero también esta otra corriente de la microhistoria nos permite asomarnos a esos grandes hechos, pero a partir de la mirada de aquel que no, como decía hace un momento, no deja o no suele dejar registros, o son mínimos los registros, pero que nos permiten ver otras realidades. Que eran ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, porque Sí, generalmente hay así registros de los tomadores de decisiones o grandes cargos en el poder, pero este era un ciudadano de a pie. Era un personaje que tiene su complejidad. Es hijo de un portugués y de aparentemente una natural de la Ciudad de México. Y ahí es muy ambiguo, ¿no? Porque puede ser una criolla, pero puede ser una mestiza, pero puede ser también una natural. Entonces, hay algo interesantísimo, Lidia, porque arranca el documento describiéndonos a Pedro de Medina, ¿no? Es un hombre prieto, moreno, ¿no? Preto, dice el documento en portugués, que esa fue otra dificultad, es un documento que está en portugués, ¿no? Preto de barba, ¿no? Es un hombre prieto, barbado, moreno, con guedejas, es decir, con estos chinitos ajustados. ¿Como rastas? Como rastas, algo parecido. Mira, ya así. me lo estoy imaginando. Sí, no, es que eso es lo que te permite, es tan rico la descripción del documento. Y vestido a la usanza de India, es decir, viene vestido de amarillo, con un blusón amarillo, con listones verdes, calzas de color verde. Entonces imagínate el personaje, ¿no? Es un personaje lleno de exotismo. Y así es como está en Portugal, y así es como su vida transcurre. Entonces, este personaje va narrando pues todos los encuentros sexuales que tiene con otros varones en diferentes momentos de su vida. Pero eso hace que nos regresemos nuevamente a Nueva España. Pedro de Medina era un soldado novohispano, destacamentado en Filipinas. Y aquí hay una cosa. Prácticamente la mayoría de los soldados que son enviados a Filipinas son enviados forzadamente. O sea, no van de manera voluntaria, no se enrolan para irse la mayoría son prisioneros que mandan a servir a la corona como soldados en Filipinas. Porque el tornaviaje era muy peligroso. O sea, podían morir tranquilamente. Sí, porque era irse desde México hasta Filipinas en barco. Desde Acapulco hasta Cavite, ¿no? Entonces, es un viaje largo, cansado, que mata a mucha gente en el camino. Entonces, es una forma de exilio también. Y Pedro de Medina está allá, y hay otra forma de ir, que son aquellos que huyen de algo. El autoexilio también existe. Entonces, no llegamos a desentrañar, pero lo dejamos como una posibilidad abierta. Este libro, Lidia, es un laboratorio. Trata de ser un laboratorio donde explicamos y aventuramos hipótesis a partir de lo que nos va dando. Y que hay otra cosa. La voz que encontramos aquí es la de Pedro de Medina, pero que pasa también por el tamiz del escribano de la Inquisición. Entonces, ¿cuántos filtros hay? Y eso complejiza muchísimo el tema. Por eso, más que complejizarlo aún más, arrojo preguntas, trato de responderlas y le doy vida y razón de ser a este personaje. ¿Por qué está narrando él las relaciones que tuvo con otros hombres? ¿Era parte del cuestionamiento que le hacían en el juicio? Así es. ¿Por qué? ¿Sí? Así es, mira, Pedro de Medina, te digo, estaba en Filipinas como soldado.
Es de las primeras cosas que nos dice. Y de pronto nos dice que está en India, en el reino Mogor. ¿Y explican cómo va a dar allá? No, pero esta parte es, me parece que de las más ricas y complejas, porque nos aventura a todas las posibilidades que hay para que un soldado novohispano termine como esclavo de un musulmán. Y es que en Filipinas los régulos, como les llamaban, los reyesuelos moros de cada isla, constantemente estaban asediándose unos a otros, haciendo lo que se llamaba razias, es decir, estas incursiones rápidas para robar y también para capturar y hacerse esclavos. Los musulmanes son una sociedad esclavista. Entonces, en una de esas, siendo un soldado, lo capturaron y lo terminaron vendiendo en el mercado, que era un mercado también muy complejo que iba de Filipinas y todo el sureste asiático hasta la península de India. Terminó allá vendido a un moro que lo tiene de esclavo trabajando pues en sus tierras. Y que también allá era exótico, porque Totalmente. era un mexicano Así en es. tierras muy lejanas, imagínense ustedes. Entonces, pues, digo, tristemente la realidad de cómo era el esclavismo, ¿no? Los ponían en exhibición, digamos, y al mejor postor. Sí, se compraba, lo presentaban y lo vendían. Y que esto sucede mucho en el mundo mediterráneo. En todas estas guerras que hay en el Mediterráneo entre la masa continental europea y el norte de África. Entonces hay constantemente intercambio de presos o compra de presos que son también capturados en guerra y después vendidos en el mercado esclavista. Entonces españoles como esclavos, y aquí hay que recordar a Cervantes, por ejemplo, ¿no? Y entender que esa complejidad se da prácticamente en todo el orbe. Nosotros nos admiramos hoy en día de tener un mundo globalizado, Lidia, pero el siglo XVII comenzó realmente en el siglo XVII la globalización. Todo el mundo se está moviendo por todos lados. Desde entonces, por supuesto. Vamos a ir a una pausa y regresando, bueno, ya que estamos hablando de historia, los vamos a dejar con esta cápsula en donde les informamos que la maestría en historia tiene abierta su convocatoria. Así que bueno, pues ya a estas alturas supongo que nos quedarán muy poquitos días de vigencia, pero bueno, pues les invitamos para que se queden pendientes de las convocatorias que tiene abiertas el Colegio de San Luis. Y bueno, pues aquí una información al respecto. ¿Sigues buscando dónde cursar tu maestría? En el Colegio de San Luis tenemos abierta la convocatoria de la maestría en Historia. Este posgrado tiene como objetivo formar investigadores de alto nivel académico, capaces de desarrollar investigaciones originales que contribuyan a la generación de nuevo conocimiento en el campo de la historia. Tienes hasta el 6 de mayo para enviar la documentación correspondiente. Consulta los requisitos y plan de estudios del posgrado en nuestra página web www.colsan.edu.mx. Recuerda que todos los posgrados del Colsan cuentan con acreditación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Es decir, puedes estudiar con beca CONACYT. No te quedes fuera. Bien, estamos de regreso y bueno, pues ya nos contaban en el bloque anterior cómo Pedro de Medina pasó de soldado a esclavo y bueno, pues ahí nos quedamos, que llega justamente a la India en esta condición como soldado y bueno, pues ya lleva un periplo bastante interesante porque sale de la Ciudad de México, llega a Filipinas y ahora nos encontramos con que ya anda por acá por la India. No sé si hizo también un recorrido ahí por Medio Oriente o de ahí a donde brinca. ¿Qué pasó con él? Ya me intrigó la historia. Muy bien. Pues mira, lo que pasa es que esto que te decía en el bloque anterior también, de la complejidad de las relaciones económicas. Todo el sureste asiático se mueve en función de intereses comerciales.
Y hay pequeñas guerras, pero también hay aceptación en términos comerciales, y entonces podemos estar peleándonos, pero podemos estar también comerciando, ¿por qué no? Que no nos suena extraño en estos días, ¿verdad? Que ya, Así como bien es. decías, desde esos siglos la Exactamente. globalización estaba, pero a todo lo que da. Entonces, ¿qué pasa con el caso de Pedro de Medina? Este caso se da hacia 1657. Y es un momento en el que ya las coronas ibéricas se han separado, tienen un par de décadas de haberse separado. Y Portugal está perdiendo fuerza en el sureste asiático. Y la Compañía de Indias Orientales está llegando con mucha fuerza. Ingleses, holandeses están prácticamente haciendo más compleja la forma de relación entre todas las potencias europeas que están disputándose el territorio y las rutas comerciales en el sureste asiático. Entonces, Pedro de Medina pues forma parte de un contingente español, de la corona española, de soldados que está ahí, pero que no tiene realmente tanta fuerza frente al impacto y el empuje que están teniendo las otras potencias. Cuando es vendido a India, a un moro en India, Pedro de Medina pues prácticamente está como esclavo, en el mercado de esclavos. Sabemos por el propio documento que el moro lo trata de convertir. ¿Al catolicismo? No, ¿O qué? No, perdón, pues hacen a la religión del Islam. al Islam. Y entonces Pedro de Medina, claro, este es un recurso que dará después frente al Tribunal del Santo Oficio. Pues yo me negué, yo tenía una estampa, siempre todos se Escudan, se ¿no? escudan. Yo tenía una estampita de la Virgen o del Santo, tal, al que yo me encomendé y todo. Y siempre le salva. Me dio fortaleza y demás. Entonces, este hombre es puesto nuevamente en el mercado y lo rescatan los holandeses. Pero no hay que confundirnos. Rescatar no es vamos a... Te hacemos un igual a nosotros. Pagaron por él. O sea, lo compran. ¿Sí? Compran a Pedro de Medina y lo suben ahora en calidad de prisionero en un barco holandés. Y eso lo lleva a la isla de Ceilán, que es una isla riquísima en especies, que era la gran joya, una de las grandes joyas que tiene Portugal, y que para esos años Holanda está tomándola para sí. Ha derrotado a los portugueses y está subiendo a todos los portugueses que puede en una nao, es una nave, un barco. Un barco grandotote. Y se los lleva de regreso a Portugal. A ver, aquí se van de regreso. En ese barco va Pedro de Medina. Y ahí conoce a un joven soldado portugués que se llama Manuel. Y ahí empieza toda la aventura. Porque Pedro de Medina logra tener ciertas prerrogativas con los holandeses. Los holandeses permiten que vaya, suba, baje, tenga acceso a indumentaria, comida, etc. Y entonces Pedro de Medina empieza a conquistar a Manuel, el soldado portugués, de forma tal que logra que caiga, digamos, en su acercamiento y se convierten en amantes. Y entonces durante todo el trayecto, que más o menos serían unos 3 meses, de Ceilán hasta Lisboa, Pedro de Medina y Manuel Rodríguez, Manuel Royce, son amantes en ese barco. Y ahí, bueno, pues sabemos que llegan a Cabo de Buena Esperanza, a la isla de Santa Elena, la famosa isla de Santa Elena, suben a Setúbal ya en Portugal y terminan llegando a Lisboa. Entonces fíjate cómo pasa de ser un soldado a ser un esclavo, a ser un prisionero y a ser un desterrado en Lisboa. Pues ¿qué hace en Lisboa Pedro de Medina? Un soldado que no tiene dinero, que llega sin absolutamente nada, más que lo que trae puesto, pero eso sí, con una mano. No voy a dar los entresijos de la historia para que el público la pueda descubrir. la descubra en el libro,
Pero, O aparte nos pueden censurar, no, no es cierto. ¿y qué pasa? Pues Pedro de Medina empieza a tener una relación afectiva, a final de cuentas, con su amante. De forma tal que incluso va... Se enamora, pues. Pues no sabemos si se enamora, Bueno, pero... supongo yo, porque soy así. Pero no podríamos evitar pensarlo, Lidia, Claro. porque llega incluso hasta conocer a los papás de Manuel. ¡Wow! Estamos hablando del siglo XVII. Yo sigo sorprendida. Así es, o sea, llega a conocer a los papás de Manuel y entonces no puedes dejar de pensar cuántas complicidades hay. Y esta es una de las partes también medulares del libro. ¿Cuántas complicidades hay? ¿Cuántos silencios hay? Porque en un barco de prisioneros, de van holandeses, donde hay una visión también de lo que es la sodomía en ese momento, entendida como uno de los tantos actos prohibidos sexualmente hablando y castigados incluso con la muerte, no solo para católicos, sino también para protestantes. ¿Cuántas complicidades o cuántas solidaridades puede haber que nadie dijo nada en el barco, que la familia no dijo nada durante algún tiempo, que durante su estancia, porque sabemos que en Asia también se involucró con otros hombres, lo va soltando a cuentagotas, también es muy hábil Pedro de Medina, y nadie dice nada. O sea, desembarcaron, una vez que los holandeses los suben de regreso a Portugal, desembarcan en Lisboa, va y conoce a la familia de Manuel y pasa algún tiempo viviendo ahí. Pues se intuye que por lo menos tiene medio de supervivencia a través de Manuel, porque insisto, es un hombre que no tiene nada. Sí, no tiene nada que perder, finalmente. También no tiene nada que perder. Y que ha buscado con mucha suerte todos los mecanismos a su alcance para sobrevivir. Y no solo sobrevivir como en términos de lo indispensable y básico, sino para sobrevivir en términos de su propia individualidad, en su propia pulsión, sus propios afectos. Es decir, es un hombre que ha encontrado los intersticios, las pequeñas hendiduras en la compleja trama y urdimbre jurídica, social, etcétera, para dar rienda suelta también a lo que era él como persona, porque en ningún momento en el documento se arrepiente de su deseo carnal por los hombres, en ningún momento. Estamos hablando, yo insisto que un poco me sorprenda el asunto de que estamos en el siglo XVII, porque hoy en siglo XXI todavía en varios países la homosexualidad es perseguida, sancionada, castigada de muchas maneras, no solo socialmente o no solo económica o jurídicamente, en muchas dimensiones. Todavía hay países en donde se encarcela o se condena a muerte, y entonces por eso mi sorpresa de que todo esto ocurra en el siglo XVII. Platícanos un poco entonces, va viviendo con ciertas libertades, ayudado por todo esto que nos dices, esta red que logró construir, era muy hábil este tipo. ¿Cómo entonces llega a que sea enjuiciado? ¿Por qué lo enjuician? ¿Por qué lo procesan? Fíjate que hay un momento bien interesante en el documento que nos habla precisamente de que Pedro de Medina y su amante de pronto tienen una revelación de que aquello que estaban haciendo está mal. Yo creo que era ya prácticamente imposible mantenerlo escondido. Y entonces alegan haber ido al propio tribunal por cuenta propia y por propio propia paso para decir, estamos haciendo algo mal, queremos que nos perdonen. Es otro mecanismo de salvación que emplea, ¿no? Y que, bueno, pues nos va dando también otras pistas de cómo actúan estos hombres que la tienen muy complicada para poder sobrevivir a su realidad, a sus propios deseos, a su humanidad, ¿no?
Entonces, bueno, ahí está la historia que se entreteje con esta otra visión del posible arrepentimiento. Pero no es eso lo que detona el juicio. Bueno, pues nos vamos a quedar con la duda hasta el siguiente bloque, cuando vengamos de la pausa y nos cuente pues prácticamente el desenlace, pero sin tanto detalle, porque créame, vale mucho la pena leer el libro. Y si no, bueno, pues aquí lo dejo, este book trailer, para que termine de enterarse un poco de qué va este nuevo libro, que bueno, pues aunque parezca una novela o una historia, en realidad es un libro académico escrito por el doctor Armando Hernández Uberville y que está disponible en la librería del Colegio de San Luis. Hacemos una pausa, los dejo con este book trailer y regresamos. Estamos escuchando la historia de Pedro de Medina, un hombre que pasó de ser soldado, esclavo, prisionero, y bueno, pues ahora estamos conociendo estos detalles del juicio que inicia la Santa Inquisición. Entonces, bueno, ellos voluntariamente van y confiesan su crimen. No lo confiesan porque dicen nadie lo recibió. Este es un recurso que se suele utilizar para decir, yo tenía una intención, la intención el arrepentimiento, ¿no? Quiero hacer patente el arrepentimiento. Pero, pues, a final de cuentas, no prosperó. El problema, Lidia, es el problema que se vive todavía en nuestros días y que es tan común, el dinero. El cochino dinero. Porque lo que pasa es que a final de cuentas, pues, Pedro de Medina, insisto, no tiene con qué vivir. Y le dice a su amante, dame tanta cantidad de dinero. Y entonces ya no le gustó. Y ahí se pelearon las comadres. Ahí se pelearon los señores y dijeron, pues hasta aquí. Manuel va y lo denuncia ante la Santa Inquisición como alguien que lo llevó a cometer lo que se conocía en la época como el pecado nefando. Y el pecado nefando porque es algo que no se puede decir, no se debe de decir, de tan malo que es, ¿no? Y el pecado nefando de la sodomía. Entonces, ahí comienza el juicio, ahí comienza esto con lo que arrancamos, la descripción de Pedro de Medina y su detención, que nos lleva a esta historia que he contado a la inversa, para poder entenderla en su dimensión geopolítica, digamos, y que nos pone en esta circunstancia de un hombre que ha sido detenido, que ha sido pasado por un proceso complejo de juicio en el que asoman, bueno, pues toda esta realidad de reconfiguración también del mundo del sureste asiático, de cómo las coronas van cambiando, cómo los territorios van cambiando de manos, y qué es lo que está suponiendo. Fíjate que es bien interesante que a los inquisidores parece que les importa más que el hecho mismo de la sodomía, el hecho de si fue o no practicante de los ritos de otras religiones. Entonces ahí vas viendo que Portugal está viviendo también una realidad muy particular, una realidad que tiene que ver con
esta pérdida de territorios y la necesidad de hombres. Porque al final de cuentas, como un autor dijera, y me parece muy acertadamente, la población de Portugal es una población flotante. Son hombres que están arriba de barcos, tomando posesiones en África, en esclavos, el Brasil, estando en el sureste asiático, en fin, están en todo el mundo y Portugal necesita hombres. Entonces es difícil pensar en una condena que hubiese llevado a la hoguera a alguien si eso suponía perder la oportunidad de contar con mano de obra. Y entonces, ¿qué le pasa? Porque cualquiera hubiera pensado que después de este juicio de la Santa Inquisición lo hubieran quemado en la Así hoguera. es, no, ¿Qué sanción le ponen? Pedro de Medina es enviado a galeras. ¿Qué eran las galeras? Las galeras son estos barcos habitualmente de guerra que son su movilidad, su forma de impulso es a través de remos. Entonces son hombres que están mano de obra. Hombres que están remando, ¿no? Las galeras del rey de Portugal, que son galeras enormes, muy famosas, pero que desgastan y pues termina siendo una condena también a muerte, pero no una condena directa, inmediata y demás, sino que se aprovecha todavía el recurso del hombre como fuerza motriz para estos barcos, ¿no? No voy a entrar en más detalles para no dar tampoco mayores pistas de lo que he reflexionado sobre esto, pero para que el público lo lea. Para que lo compre, lo lea y bueno, para que también saque sus propias conclusiones, claro. ¿No? Pero sí dirías que asoma este libro una especie de ventana, como bien decías, hacia lo que ocurría en términos geopolíticos, económicos, sociales, religiosos. Sí, totalmente. O sea, el caso, si lo vemos como un caso únicamente de un delito de corte sexual, que es la sodomía, y que hay una institución que lo persigue, también no entraré en detalles, hay también unas complejidades ahí de carácter jurídico y de carácter jurisdiccional. Pero si nos limitamos solo a eso, encontraremos muchos casos similares, Lidia. Pero la riqueza del caso de Pedro de Medina es que nos permite ver ese mundo, ese complejo mundo que está reconfigurándose. El siglo XVII, un día sí y otro también, está cambiando de manos, está cambiando de intereses, las rutas se están reconfigurando, las alianzas se hacen y al día siguiente se rompen, es decir, hay toda una complejidad en el entramado global que hace aún más rico la posibilidad de ver a un personaje minúsculo, apenas un grano de arena en el complejo mundo que es el siglo XVII, pero que a través de sus ojos podemos ver todo esto que te estoy diciendo. Yo decía del índice también que nos puede dar una idea de lo que pueden encontrar. Y déjenme les leo algunos capítulos. El vasto mundo de Pedro de Medina, la isla de los hombres solos, al vaivén de las olas. Creo que eso nos retrata un poco de, pues sí, de cómo se vivía, y no es que sea solo a partir de la historia de una persona, sino que estos hallazgos históricos nos permiten, insisto, retratar o ver cómo eran en muchas dimensiones la vida de las personas, porque bueno, pues también nos va llevando en todo este entramado de poder, porque eran relaciones de poder las que al final de cuentas determinaban la vida de las personas, ¿no? Así es, y mira, yo creo que esa parte es bien importante. Relaciones de poder las estamos viendo durante todo el decurso de la vida de Pedro de Medina. No sabemos si hay un delito originario, digamos, que lo lleva a estar en Filipinas, pero es un soldado al servicio de la corona española. Hay una relación de poder. Es un esclavo al servicio de un moro. Hay una relación de poder. Es un preso al servicio de los holandeses. Es un prisionero de la Santa Inquisición. Es un prisionero también de su propia realidad, que lo ha llevado a tener que estar moviéndose
y es una movilidad forzada la de Pedro de Medina alrededor del mundo. Entonces las relaciones de poder están ahí, pero también están, como decía en algún momento, todos estos intersticios, ¿no? La fórmula que encuentra en todo tiempo para escabullirse, para salir al paso de la situación y para seguir viviendo lo que era él como ser humano, ¿no? ¿Hay registro de cómo acabó la vida de Pedro? Desafortunadamente no. Eso deja abiertas tantas posibilidades. Lo último que sabemos es que fue condenado a galeras. Y ahí se abre también todo ese abanico de hipótesis a las que podemos llegar. Circunvalaría, llegaría hasta... De regreso a Nueva España. Hasta Brasil, porque era esclavo prisionero, más bien, de los portugueses. Llegaría hasta Brasil y completaría su recorrido del mundo. No lo sabemos. Las investigaciones que ustedes hacen de algún modo están compartidas con todos a través de estas publicaciones, así que bueno, pues los invitamos. ¿Qué les dirías? ¿Por qué habría que leer este libro, además de todo lo que ya hemos dicho? Mira, yo creo que en primer lugar, porque es una investigación exhaustiva, muy, muy exhaustiva, que para quien no se haya acercado a un tema como este, creo que encontrará muchas posibilidades. No es un libro que hable de género como tal, no es un libro que hable de política como tal, no es un libro que hable de economía y de religión como tal, es un libro que habla de personas, es un libro que habla de hombres. En la historia. Hombres que están ahí y que nos permiten ver una historia que poco conocemos. Y que también es muy importante decir esto, Lidia. Nos hemos enfocado prácticamente, y la historiografía así lo demuestra, a hacer estudios de lo que pasa aquí. Pero hay tantos hombres. El caso de Pedro de Medina no debe de ser un caso único. Nos debe de abrir la oportunidad de ver de que hay tantos hombres que están moviéndose en los mares del mundo, tantos hombres novohispanos, tantos mexicanos, están moviéndose en esos mares del mundo y que no hemos volteado a verlos. Entonces, esto sería una oportunidad de hacerlo, creo que de una forma muy fácil, muy, muy rápida en la lectura, y que espero que agrade a la gente, porque también le da la oportunidad al lector de sacar sus propias conclusiones. Doctor Armando Hernández Suberville, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Bueno, pues se nos termina el tiempo, los invitamos para que se queden con la cápsula de la Agenda Colsan, que son las próximas actividades que tendremos aquí en el Colegio de San Luis en los siguientes 7 días. Y bueno, pues para mayores detalles, ya saben, pueden consultar nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter. Y también los invitamos para que este programa que estrenamos los martes aquí en 9TV lo puedan ver, ya está disponible mañana miércoles en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga del Colsan festejará el Día Mundial del Libro y Derechos de Autor con el trueque de libros. La actividad se llevará a cabo del 25 hasta el 29 de abril a las 10 horas en el pasillo de acceso a la biblioteca. Consulta más información en nuestra página de Facebook. Se realizará la conferencia Infraestructura Hídrica en el Porfiriato, con la doctora Hortensia Camacho, el 28 de abril a las 19 horas en el Colegio de Arquitectos por Blue Jeans y Facebook Live del Colsan. Te invitamos a la segunda sesión del Seminario Internacional La Agenda Social del Agua, Presente y Futuro, el 2 de mayo a las 11 horas por YouTube y Facebook Live del Colegio de San Luis. ¿Has pensado en hacer un posgrado con beca CONACYT? En el Colegio de San Luis tenemos abiertas las convocatorias de Doctorado en Estudios Antropológicos, Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Maestría en Literatura Hispanoamericana, Maestría en Antropología Social y Maestría en Historia. Consulta la convocatoria de tu interés a través de nuestra página web o manda un correo a docencia@colsan.edu.mx. Además, también tenemos abierta la convocatoria de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.
Consulta las bases en nuestra página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.